Bienvenidos, queridos amigos y familia, a este su canal de Pablo Feramonti. Hoy estamos muy contentos porque tenemos nuevamente a un amigo muy querido que estuvo con nosotros hace casi un mes atrás, que habíamos dejado una bomba acerca de la temática sobre Satanás. Y hoy podríamos decirle que sería la segunda parte, o lo que no se llegó a tocar con respecto a eso. Pero antes que nada quiero darle la bienvenida a Alejandro Jaquich. ¿Cómo estás, amigo Alejandro? ¿Qué contás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para todos los hermanitos que van a mirar. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo acá? Con un calorcito bastante áspero en Entre Ríos. Se vino el infierno Estamos en el Gajena. en el Gajena. Ah, che, qué bueno. Eso es un tema que hemos hablado bastante acá en el canal y seguramente algunos lo habrán visto. De los que no lo han visto, se los recomiendo. Está en la lista de reproducción de Estuvimos Juntos 2.0. Pero antes que nada, quiero decirles de que si no han visto la primera parte, o lo que sería la primera parte, entre comillas, pueden verlo. Está con el título ¿Existe Satanás? Y algo más. Ahí vamos a ver la primera presentación que tuvimos de parte de Alejandro. Y hoy veremos la segunda parte. Pero antes que nada, para avanzar, vamos a comenzar con una pequeña oración para que el Señor que ya nos acompaña pueda seguir acompañándonos y que podamos escuchar su voz a través de Alejandro y también lo que pueda compartir. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de poder compartir entre amigos en una charla bíblica, amena y de camaradería junto con Alejandro. Él va a Amén. tener la parte importante en esta presentación. Queremos que tu Amén. espíritu pueda darles palabras de ánimo, palabras de información importante y sobre todo que Amén. Jesús sea el centro de esta presentación. Amén. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de tener esta amistad y también porque vamos a estar con la audiencia compartiendo una temática muy interesante. Gracias Amén. por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, Alejandro, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Estás listo? Dale, Pablo. Bueno, vamos con la primera pregunta de la tarde. Según, según lo que has estudiado, el diluvio, sobre el diluvio, ¿quién ahogó a los antediluvianos? ¿Fue Dios, el ángel de la muerte o otra cosa? Bueno, Pablo, mirá, con respecto a esto, yo creo que hay mucha información por un lado y por el otro, y cuando digo mucha información por un lado y por el otro me refiero a ser literalista, agarrar la Biblia así como está, de izquierda a derecha, leerla y hacer un pseudo estudio en virtud de cómo está desarrollada, cómo está plasmada la Biblia, y vamos a encontrar muchas cosas interesantes, como muchas contradicciones también. Yo usaba ese método y me llevó a muchas conclusiones que hoy no las puedo sostener. ¿Por qué? Porque también tenés la otra forma de estudiar, que es no solo estudiar desde la Biblia, sino estudiar en profundidad al texto original, pero también salir de la Biblia en el sentido de buscar evidencia fuera de ella. ¿Entiende? Cuando digo buscar evidencia fuera de ella, me refiero puntualmente a que encontremos evidencias puntuales, ¿no? Tangibles que se puedan ver, porque un poco no, diría que la fe se trata de eso, ¿no? No es una fe ciega que lo creo y se terminó. No funciona así la relación que uno quiere tener con Jesús no funciona así. Hay que cuestionarlo y una vez que se cuestiona, obviamente cuestionarlo con el fin de encontrar una respuesta que uno la encuentra, no por el hecho de simplemente señalar. Eh, Quiero decir, además de esto, que, como dijiste vos, Pablo, recién en la entrevista anterior se dijeron muchas cosas, muchísimas cosas dijimos, que no salieron, que no se grabaron. Eh, vamos a atribuirle a Dios que por qué no se quiso, simplemente eso. Y hay muchas cosas para decir con respecto a Satanás. Yo quiero repetir algo que lo he venido diciendo e incluso lo dije en la charla anterior. La primera gran mentira que Satanás ha impuesto
sobre la mente humana es hacerle creer al ser humano que él no existe. Esa es la primera. Y ha causado, aún hoy en nuestros días, sigue causando efecto. Satanás para muchas personas no existe. Muchos piensan que es casualidad, que son cuestiones que justo se cruzan, que es la mente de uno, que es uno mismo. Eso aún en la mente de los seres humanos, incluso de muchos cristianos sin denominación, piensan que Satanás no existe. Eso por un lado. Y por otro lado, hacerle creer al ser humano que Dios no existe. ¿Se entiende? También dentro de este plato, de este menú, a la carta, Satanás también ha hecho creer que hay un Dios tirano, un Dios malevo, un Dios lejano, un Dios no presente, un Dios enojón, un Dios que te impone, un Dios que te castiga, eh, un Dios, digamos, que tiene serios complejos de inferioridad o ataques de ira. Hay un sinfín de características de Dios que Satanás se ha encargado justamente de esto, ¿no? O sea, un Eh, Dios bipolar. un Sí. Dios bipolar, claro, como de Géminis, viste que generalmente se dice que los que son de Géminis tienen doble personalidad. Bueno, este Dios es lo mismo. Entonces, si nosotros empezamos a leer, a estudiar en profundidad, que esto lleva su tiempo, lleva un desgaste, pero yo en principio lo veo como un hobby, lo empecé a ver como un hobby, después lo empecé a ver algo más como en profundidad para realmente encontrar qué es lo que puedo sacar esto para aplicar a mi vida, ¿no? Y no ser engañado. Entonces, en virtud de lo que uno va encontrando, va desechando desinformación o falsa información y va aplicando esta nueva información para subir de peldaño, de escalón, de forma espiritual y de conocimiento. Eh, lo bueno que tenemos cierta información, no la tenemos toda, pero tenemos cierta información, ¿no? Ahora, con respecto a esto, si nosotros agarramos solamente el libro de Génesis, solamente el libro de Génesis, ni el capítulo 1, ni el 2, ni el 3, todo el libro de Génesis, y nos detenemos capítulo por capítulo, versículo por versículo, vamos a encontrar diferentes nombres o sinónimos de Dios, ¿no? Si me falta alguno, Pablo, agregalo, ¿sí? Lo tenemos a Yahvé, lo tenemos a Jehová, lo tenemos a Elohim, lo tenemos al ángel del Señor, eh, a Baal Zebú, El Elión. el Elión, a Baal, a Belcebú. Hay un sinfín. Sabemos que Baal, Belcebú y Baal Zebú se le aplica puntualmente a Satanás. Bueno, pero vamos a mencionar estos dioses o este Dios, estos sinónimos de Dios que pensamos nosotros, creemos que se lo atribuimos a Dios, al papá de Jesús al que nosotros adoramos. Y vaya sorpresa que cuando uno empieza a estudiar, como por ejemplo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, encontramos hay dos dioses, hay dos. En el capítulo 1 aparece el dios en un conjunto y en el capítulo 2 aparece un solo dios, ¿sí? Hay un dios que dice hagamos y en el capítulo 2 aparece un dios que dice que él hizo. Muchos atribuyen que el capítulo 2 es un resumen, por así decirlo, un resumen del capítulo 1. Sin embargo, la forma literaria, el texto que fue escrito, no, hay una distancia, una diferencia entre uno y otro. Vuelvo a repetir, nosotros pensamos que la Biblia, Dios bajó del cielo, bajó así, y se la entregó al hombre y le dijo, esta es la palabra mía. Y aún hoy nosotros creemos en este cuentito infantil. O sea, es un cuento muy infantil pensar en esto. Totalmente. Muy infantil. Ahí no hay fe. Tenés que tener una fe enorme para creer esto. ¿Se entiende? Imagínate, Pablo, imagínate que hoy, al 2023, a la fecha de hoy, 21 de octubre del 2023, se siguen traduciendo del supuesto original, se siguen traduciendo versiones de la Biblia malintencionadas. Se siguen traduciendo malintencionadas, ¿por qué? Porque el autor considera que lo que Dios dice acá es esto. Pero eso es un pensamiento humano. ¿Me explico? Que Satanás
ha hecho ese trabajo quirúrgico en todos los seres humanos de querer contribuir a la ayuda de Dios. Te pongo un caso, Pablo, un caso para pensar, para que pensemos en esto. Siempre se nos ha enseñado que el mensaje de Jesús fue ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio, en Hechos capítulo 1 también, ir y hacer discípulos a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces uno se pregunta, este Dios siempre es todopoderoso, el Dios que nosotros adoramos, es todopoderoso, pero no es poderoso para llevar el Evangelio, que me designa a mí para llevar el Evangelio. O sea, es un Dios todopoderoso, pero con limitaciones. ¿No? Tiene esas limitaciones, no lo puede llevar. Bueno, Jesús aclara eso, por eso Jesús siempre es el filtro. Esté dentro de la Biblia o esté fuera de la Biblia, Jesús siempre es el filtro. Y Jesús dice, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Entonces Tal cual. hay un problema en la interpretación que yo tengo, que nosotros los seres humanos tenemos, gracias a que le creemos a estos cuentitos de hadas, de Disney y de lo que sea, de que esto es así. Y vos pensás que desde que se encontraron los primeros fragmentos, hasta los últimos fragmentos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hay más o menos 1500 años, tal vez un poco más. ¿Sí? Vamos a poner un número, 1500 años. En esos 1500 años, somos tan chatos para pensar de que realmente se mantuvo esa verdad, tan chatos de pensar de que Dios sostuvo esa verdad para que llegue a nuestros días. Si es así, ¿para qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Nos vino entregado el librito de cuentitos y nosotros seguimos con el librito de cuentos, como lo que hace mucho. Era innecesario que Jesús viniera. De hecho, con respecto a lo que mencionas, Ale, no se tiene en cuenta el origen de la creación de la Biblia o el conjunto de libros, porque mucha gente cree, como vos decís, que bajó del cielo Dios o vino Jesús, se lo dio a alguien y punto. Pero lo que nadie sabe, que el otro aporte que hizo Constantino, aparte de la religión, en el siglo IV, fue la Biblia. La Biblia se armó por un pagano porque era una conveniencia política para poder unificar el imperio y que todos adoren al mismo Dios, entre comillas, y se imponga la religión romana de una manera disfrazada. Y se Tal meten cual, los santos y todo lo demás. Pero tal con cual. respecto a lo que hablabas con lo de evidencias extrabíblicas, sí hay evidencias extrabíblicas con respecto al diluvio. No necesariamente hay que ir con científicos bíblicos, sino incluso han sacado, no sé si sabías, hay una serie que está en Netflix, pero yo la vi en otro lado, porque no tengo Netflix, eh, fue, fue que se llama Los Apocalipsis del Pasado. Y entre eso hay un periodista que es aficionado, arqueólogo aficionado, porque no estudió arqueología, sino que es aficionado, descubre cada uno de las calamidades o catástrofes, y entre ellas el diluvio, que en realidad no fue algo universal o global, sino que fue algo local, pero que distintas culturas lo cuentan de diferente manera. La persona o los escritores de la Torah o del Génesis específicamente, que se ha demostrado que no es uno solo, ni fue Moisés, han datado de que esta historia fue una inspiración para que se hablara del diluvio universal. Y con respecto a la pregunta, puntualmente preguntándote a vos, Alejandro, ya que me hiciste una introducción bastante larga, que era necesaria también, ¿fue Dios? ¿Fue el ángel de Dios? ¿O fue el ángel de la muerte? ¿O fueron catástrofes naturales las que produjeron el diluvio? Según tu perspectiva, para ir más puntualmente a la pregunta. Era necesario hacerte la introducción, Pablo, te pido Sí, perdón. sí. No te preocupes, es importante. Yo creo que nuestros amigos y hermanos seguramente estuvieron ahí atentos escuchando toda la introducción. Pero hermanos, Pablo, era Pablo, necesario. te lo voy a contestar, si vos me permitís, te lo voy a contestar con la Biblia. Dale. Te voy a citar un solo versículo que es el que está en el libro de Hebreos, capítulo 1, que es el versículo que filtra todo y que nos destruye todos los pensamientos que podamos llegar a tener. Y dice así, Pablito, mirá, capítulo 1, versículo 1 3, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, ahora viene el verso 2, en estos posteriores días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sigue el versículo. En otra versión dice la imagen exacta de Dios. Entonces, usando este versículo como filtro, Pablo, yo pregunto, hagamos una lista, y lo dije en la entrevista pasada, ¿cuántas personas mató Jesús? Ninguna. Entonces, si Jesús no mató Cero. ninguna, cero, cero. Ok, cero, cero killer. Usando este texto como filtro, podemos decir que no fue Dios el que mató, fue Jehová, pero no fue Dios. Ahora tenemos que buscar quién es Jehová. ¿Se entiende? Tenemos que buscar. ¿Por qué te digo que tenemos que buscar? Porque el cuentito también que a nosotros nos han contado, y perdón si alguno se ofende, no es mi intención ofender a nadie, simplemente me preguntan y tengo esta manera por ahí de expresarme. El cuentito de que subieron 8, me parece un Dios selectista este Jehová, un Dios que solamente son ustedes. Sin embargo, en ese momento, los continentes que hoy están separados estaban unidos, ¿no? Y había población en otros lugares de la tierra. Este Jehová que le da una tarea puntual a Noé, no se la dio a los que estaban a los otros lados. ¿Cómo fueron avisados los otros? Entonces me está corroborando que el diluvio fue en un sector nada más, o fue en toda la tierra. Si fue en toda la tierra y no les avisó a los otros, entonces podemos pensar que este Dios es un Dios tirano, este Jehová, que no es el papá de Jesús, ¿eh? Quiero aclarar esto. ¿Se entiende? No es el papá de Jesús, el Dios Todopoderoso, el que nos muestra todo su amor, no es Jehová. Te aporto algo más. Lo que decías recién es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, se habla mucho de Jehová, ya ves como dijiste, pero en realidad cuando nosotros leemos en el hebreo, no hay un solo Jehová, sino que hay dos y a veces aparecen otras entidades o otros personajes que tienen otro nombre, que después la tradición religiosa le puso Jehová, para no generar, no sé, desconfusión o quizá alarmismo, o decir, no, hasta la Biblia la cambiaron. Pero es así, hermanos, es así, amigos. La Biblia no es un libro sagrado, está totalmente manipulado por hombres a Tal cual. conveniencia de la riqueza de la época, de la política del poder, pero no. Y siguiendo con respecto a lo que decía Alejandro, era necesaria una introducción. ¿Por qué no podemos hablar de un tema, una puntual pregunta sin dejar una introducción? Y de igual manera, porque algunas personas seguro se preguntan cuándo va a decir la respuesta. Porque es necesaria una respuesta no rápida, sino una introducción, porque muchos ignoramos lo que Alejandro nos comparte. Así que no te tenés que pedir perdón. Está de más decir perdón. Así que, amigo, te dejo continuar. Muchas gracias, Pablo. Pablo, pensemos que Dios nos dejó una tarea a nosotros, y es justamente conocer a Dios a través de Jesús. Y esto es una forma de conocernos. Yo no estoy acá para... Esta es una opinión muy personal y de lo que yo conozco y de mi experiencia personal que tengo diariamente con Dios, con Jesús. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo leo, entiendo, aplico y funciona, pienso que para mí esto funciona así y no falla. Entonces, en virtud de esto que nosotros venimos hablando, y siguiendo la historia, pero en profundidad, no superficial, en profundidad del pueblo de Israel, Israel nunca tuvo una guerra, el Israel del Antiguo Testamento, tuvo una guerra, digamos, de gran escala. No, no hubo una guerra de decir, tenemos 10 millones de soldados, como lo tuvo, por ejemplo, la Alemania nazi, o la Segunda Guerra Mundial, o los rusos en su momento. No, no, no. O al menos 2 millones de soldados. Nunca sucedió eso. Las guerras que Israel tuvo eran guerras de familias. Analizar el Antiguo Testamento y vas a ver las guerras familiares que había. Sobrinos contra tíos, tíos contra los hijos del vecino, y así los moabitas, pero son todos familiares. Nunca Israel puntualmente le ganó a los egipcios, no le ganó a los asirios, no le ganó a nadie. ¿Se entiende? No le ganó a nadie. ¿Qué pasaba? Como era un pueblo muy diminuto, como lo sigue siendo hoy el Israel, que su capital es Tel Aviv, está rodeada de países árabes,
hicieron un énfasis o una hipérbole, como se le dice, sobre Dios. Era necesario decir, como no tenemos gente, no tenemos valor, no tenemos la infraestructura, no tenemos el armamento, no tenemos la estrategia, tenemos que buscar algo. Inventemos un Dios que sea más poderoso que ellos. Entonces inventaban todas estas historias. Es como decir, yo por ejemplo, te pongo este ejemplo. Yo hice artes marciales por mucho tiempo y después de hacer artes marciales me fui a hacer vale todo. Y en vale todo vos encontrás de todo encontrás. En las artes marciales, por ejemplo, en el taekwondo, que fue una arte marcial, hay mucho respeto, eh, se habla, mientras uno habla otro se queda callado, hay mucho respeto. En el vale todo no. Es un sinfín de gente que cae con serios problemas de autoestima. Y no hay respeto, no te respetan, nada, te tienen que pegar, te pegan, vos le decís vamos más despacio y van fuerte, le explicás que tenés que ir a trabajar y que no te querés lastimar, que querés entrenar, pero no lo entienden porque no le han puesto una disciplina. Y en varias oportunidades, cuando uno va a luchar, va a pelear en el vale todo, vos escuchás, che, ¿este quién es? Y este te dice, no, este pelea así, pelea así, qué sé yo, papá, y qué esto y lo otro. Pero ellos te lo cuentan desde su experiencia, no desde la tribuna. ¿Me explico? Cuando me tocó luchar con esas personas a las cuales yo había preguntado, che, ¿cuáles son las cualidades que está haciendo arte marcial o algo que te toca luchar? Vos te das cuenta que no es como te lo plantearon. ¿Se entiende? Que le han puesto un énfasis, le han puesto la cursiva, como dice en el texto, la cursiva es nuestra, le han puesto un énfasis a algo que no es. ¿Para qué? Para meterte miedos posiblemente. Que el mismo luchador tal vez lo hizo, o su gente que entrena con él, lo hizo para qué? Para poder condicionarte mentalmente, condicionarte físicamente, y en este caso, con respecto a la vida, condicionarte espiritualmente, ¿para qué? Para que vos a la hora de pensar de ir a combatir a Israel, nosotros tenemos un Dios todopoderoso que puede destruir a tu Dios como lo hizo, por ejemplo, en el Monte Carmelo, ¿se entiende? Como lo hizo en Jericó, como que va a venir un Dios del Apocalipsis que va a derramar fuego contra todo aquello. No, ese no es Dios, ese no es el Dios de Jesús. Hebreos 1:1, la máxima expresión de Dios es Jesús, es la gloria de Dios. ¿Se entiende? Entonces, es necesario poder entender esto. Satanás se agarra de esto. Satanás se agarra de esto y nosotros somos tan vivos, tenemos una viveza, somos tan pero tan vivos que nos creemos esto y no investigamos. ¿Se entiende? Somos tan chatos, pero tan chatos que creemos todo lo que nos cuentan sin investigar. ¿Me explico? Y después tenemos que resetear nuestra mente. ¿Para qué? Para sacar ese condicionamiento que Satanás nos ha puesto en nuestra cabeza, para incorporar el mensaje que Jesús tiene, que Dios tiene a través de Jesús en nuestras vidas. Wow, muy profundo. Sí, es que muchas veces nosotros, lo digo por mi experiencia también, yo tragaba entero, ¿no? O masticado incluso, o sea, no, hablando de forma metafórica, ¿no? Con respecto al conocimiento. Pero después me empecé a hacer preguntas que me volaron tanto la cabeza, cuando me quedé encerrado en la pandemia, me empecé a hacer un montón de preguntas. Y me volaba la cabeza cada pregunta que nunca me di cuenta que dentro de la religión nunca me pregunté nada. O si venía alguna pregunta, automáticamente decía, es del diablo, no tengo que preguntar. No se cuestiona, la Biblia es así y la religión verdadera es así, punto. La iglesia verdadera es así, no se cuestiona. No hay que atacar la iglesia, no hay que atacar a la niña de los ojos de Dios. Bueno, en fin, esa es mi experiencia y también creo que la tuya. Lo que entendí es que, según lo que acabas de responder, no fue Dios, sino fue Jehová. Y aparentemente es un disfraz de este personaje que se le llama Satanás. Disfraz que el Dios Todopoderoso deja que haga. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Vamos a pensar un segundo que la Biblia del Antiguo Testamento es literal. Vamos a pensarlo por un segundo. Desde la caída de Adán y Eva hasta que Jesús muere en la cruz, ¿quién era el dueño de este mundo? Satanás. El Satanás. ¿Por qué va a intervenir Dios en el patrón, en el dueño de este mundo? No tiene que por qué intervenir. Por eso lo manda Jesús. Le dio todos los mensajes habido y por haber a través de profetas a su pueblo, entre comillas, su pueblo, para que mostrara el carácter de papá, y no lo hizo. Y tenemos el caso, por ejemplo,
de Balaam. Ahí tenés un profeta. Tenemos los hijos de Elí, que eran los que administraban el templo, hicieron lo que quisieron. Tenemos el ejemplo de Salomón, que a Salomón lo tenemos como el gran rey, gran predicador, tremendo degenerado Salomón, tremendo degenerado. Esos son los ejemplos que tenemos a seguir. Tenemos, por ejemplo, a este muchacho Lot, que lo aplaudimos por lo que hizo con sus hijas, que dice que sus hijas abusaron de su papá. Eso es lo que nos ha enseñado la Biblia, ¿no? Eso es lo que nos ha enseñado Satanás a nosotros. Entonces, hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es resetear nuestra cabeza y buscar a Jesús. Y es el filtro dentro de la Biblia y fuera de ella, porque hay escritos de Jesús. Es tan espectacular cómo lo describen a Jesús. Hay libros de autores que han investigado y hay descripciones de Jesús que te vuelan la cabeza. ¿Se entiende? Y empezar a leer para después empezar a ver esto. ¿Se entiende? Para empezar a ver esto y empezar a desarrollar qué es lo que realmente Dios nos quiso decir. Es sumamente importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si no, nos volvemos chatos. Y lo que no lo podemos hacer ahora en esta libertad, lo vamos a tener que hacer cuando no tengamos salud, cuando estemos en otra situación, cuando estemos en el final de nuestros días. Podemos pasar hoy tiempo de calidad y preferimos no hacerlo, preferimos creerle a cargarnos y cargarnos de leyes, cualquiera sea la denominación, leyes que no tienen sentido y que nos amargan la existencia, nos amargan la vida, que nos dan un falso concepto de papito, nos dan un falso concepto de Dios, cuando Dios no es así. Satanás ha hecho un gran, pero gran trabajo, ha hecho un gran trabajo y lo sigue haciendo. Así es, amigo. Es verdad todo lo que está diciendo y es muy emocionante también escucharlo. Muy bien. Me diste casi la respuesta a la segunda pregunta, pero de igual te la voy a hacer, que es, y esta sí puede ser un poco más breve para poder avanzar con la siguiente. ¿Sí? ¿Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque eran homosexuales o hay algo Por, más? su, por supuesto, Pablo, obvio, fue Jehová el que la destruyó, no fue papá. Mi papá no hace eso. Por supuesto que no por homosexuales. Entonces, ¿por qué te digo esto, Pablo? ¿Por qué fue destruida por homosexuales? Porque hoy todos los cristianos odiamos a los homosexuales. Fíjate cómo ha Tal impactado cual. eso. Fíjate cómo ha impactado. No me junto con homosexuales. Ah, no, no, porque me voy a contagiar. ¿Cuál es el problema si que te contagias? ¿Te entiendes? ¿Cuál es el problema? No, ellos son los degenerados. ¿Y vos qué son? ¿No tenés espejo en tu casa? No tenés espejo. Él es homosexual. ¿Y Ale qué es? Le vuelvo a repetir, ¿qué soy yo? Yo tal vez no soy homosexual. Tal vez soy otra cosa. ¿Quién me permite a mí calificar a los homosexuales? ¿Qué me autoriza a decir que son esto o esto otro? ¿Quién me puso como comisario, como juez? Nadie, si yo estoy en la misma que ellos. Entonces, sí, por supuesto, a Sodoma y Gomorra lo destruyó Jehová por ser homosexuales. Entonces, en todas las iglesias que hoy se está queriendo resetear esto, se está queriendo sacar de que es una maldad y es difícil sacarlo porque ya está impuesto, es muy complicado, pero sí se puede resetear esta posición de que ser homosexual es muy malo, que es dañino, que es una condición psicológica, que es una enfermedad, lo que vos quieras ponerle, el título que vos quieras ponerle. Eh, yo creo que puntualmente, ¿no? Creo que hay lugar para ellos, como hay lugar para mí, que hay lugar para todos. Sí te digo que te vuelvo a repetir, el trabajo que ha hecho Satanás en Sodoma y Gomorra, en el Arca de Noé, en Babel, en todas las historias que nosotros vemos, es justamente lo que ha hecho Satanás para tener opciones, ¿se entiende? No tengo problema con los homosexuales, bueno, tengo problema, por ejemplo, con los negros, tengo problema con los judíos, tengo problema en este caso con los palestinos, tengo problema con los rusos, tengo problema ahora con los comunistas, con los de derecha, con los azules, con los colorados, con los que hacen taekwondo, con los que hacen karate. Problema con todo. Entonces Satanás, ¿qué es eso?
ha hecho así, bueno, sirvamos la mesa y que cada uno se vaya sirviendo. Entonces, los ucranianos con los rusos y viceversa, los palestinos con los judíos, los argentinos con todo el mundo, los argentinos tenemos problemas con todo el mundo. Entonces, fíjate, es una broma, ¿no? Fíjate que hasta eso ha hecho Satanás. Y nosotros seguimos, no lo seguimos, por el olfato lo seguimos. ¿Me explico? Sí, se entiende muy bien y te lo voy a aportar algo más. Lo que quiere decir esto es que aunque fue destruido, si nosotros leemos la Biblia y la leemos bien, nos vamos a dar cuenta que en Ezequiel 16 hay una profecía de Dios, el Dios, el papá de Jesús, que va a ser restaurada porque en realidad no fue él el que la destruyó, sino fue otro Dios, si se le podría decir, otra deidad. Y la razón por la cual Dios ve esa supuesta maldad, o sea, lo que le llaman maldad en realidad fue otro el pecado de Sodoma, más que nada, más que se relaciona con la homosexualidad. E incluso si hacemos una exégesis bien del texto de Sodoma y Gomorra, nos daremos cuenta que lo que querían hacer estas personas era violar a los ángeles o mensajeros que venían a dar la historia a Lot. Pero eso no tiene nada que ver con la homosexualidad, eso es abuso, abuso. Y el Claro, abuso es violación. algo malo, y el abuso es maldad, es hacerle daño a tu prójimo. Jesús dijo que amemos al prójimo, no dijo que le abusemos, ni tampoco nos dejemos abusar. Entonces, ese cuentito, como dijo Alejandro, de inventar cosas para odiar a mi prójimo, porque también es tu prójimo el homosexual, así también como el de color es tu prójimo, lo que he hecho de mi experiencia y lo que veo, Satanás en el sistema religioso es crear enemigos donde no están dentro de la humanidad, que nos Tal cual, odiemos entre nosotros y nos autodestruyamos. tal cual. Pero después, ¿qué pasa? Le echa la culpa a Dios, que Dios tiene su pueblo y los demás no son de su pueblo y por eso tienen que ser quemados, ahogados o cocinados como pollos, como quiera decirle, ¿no? Ese Tal es el cual. tema, ¿no? Y la idea es hablar con franqueza, desde el respeto, pero también decir nuestra experiencia, ¿no? Por esa razón es que Alejandro está compartiendo con nosotros. Tal cual, Y, tal cual. y con respecto a eso, quiero decir algo más. El hecho de amar significa respetar y no meterse en la vida de la persona. Si esta persona es homosexual y es feliz así, déjalo tranquilo. Solamente presentarle a Jesús para que él no se sienta discriminado o rechazado, porque dentro de las religiones se mete un Jesús institucional, un Jesús religioso que no tiene nada que ver con Jesús. Por esa Tal razón es cual. importante que cuando filtremos la Biblia a través de Jesús, notaremos que Jesús no es homofóbico, ni el papá de Jesús tampoco. Muy bien, amigo, entonces vamos ahora con la tercera pregunta. ¿Quién fue el Dios que le pidió a Abraham sacrificar a Isaac? ¿Fue un hecho real o era un mito con moraleja? Bueno, Pablo, mirá, no vamos a desacreditar en un 100% la Biblia porque no es mi intención tampoco. Yo pienso que si nosotros usamos a la Biblia del Antiguo Testamento, podemos sacar mucha información que nos puede servir a nosotros para nuestra vida, para hacer un cambio radical puntualmente, de poder hacer un cambio de dirección, ¿no? O sea, se pueden sacar muchas enseñanzas, hay muchas metáforas, muchas cosas que son literales, otras son inventadas, como dije, pero es cuestión de analizarlo. Yo creo que en el caso de Abraham, yo no estoy muy seguro que haya existido o no, ¿sí? No tengo esa información puntual sobre la mesa para decir, sí, mira, existió Abraham. Eh, a Abraham se lo llaman en varias religiones como el padre de la fe, ¿no? Y escuchando a otros pastores, autores por ahí que sacan algunas enseñanzas bíblicas, escuché uno que me llamó poderosamente la atención, en la cual Abraham
tenía un corazón en el cual él quería puntualmente seguir a Dios, al papá de Jesús, a nuestro papá, no a Jehová, no a los dioses de los otros pueblos, donde él vivía, donde él estaba rodeado de una cultura de la zona, pero una cultura religiosa donde ya se hacían sacrificios, ¿sí? Se mataban animales, en algunos casos se mataban hasta seres humanos, ¿no? Había violaciones, abusos y demás. Eh, yo pienso que Dios, el papá de Jesús, lo invita a que salga de esa para reposicionar su mente, reposicionar su corazón y tener una relación directa con papá, con papito, ¿no? Y este Abraham, condicionado por la época, el lugar y demás, como te dije recién, sale, ¿no? En eso supongo que como Dios tenía, por así decirlo, no sé si usar este término, una lucha, que no era una lucha puntual, una lucha para que no se lo absorba totalmente Satanás o Jehová, vamos a usar Satanás, Jehová, para mí lo mismo, no se lo absorba. eh, Creo que Jehová lo manda a Satanás, a Abraham, perdón, lo manda a hacer este sacrificio, ¿no? Y va con su hijo, con Isaac, lo lleva a hacer el holocausto, y en ese proceso de viaje, porque no es el destino, sino el proceso, quiero pensar, por mi experiencia, de que él fue reposicionando su corazón y comunicándose directamente con, no solo con su hijo, sino mentalmente con papito, de decir, eh, quiero que me muestres realmente que no sos como los otros dioses. Vos no podés ser como los otros dioses porque no me lo ha mostrado, vos no me pedirías esto. Jehová se lo pidió, Satanás se lo pidió. Hizo el altar, lo puso a su hijo, incluso su hijo, la Biblia dice que su hijo le dijo papá y el corderito, y Abraham le dijo, Dios proveerá, confiando en este nuevo Dios, no en el Dios que él le habían impuesto o el que él había seguramente adorado anteriormente. Pero en ese momento cuando, con todo, supongo, con todo el dolor del alma, ¿no? Cuando él va a bajar su cuchillo para sacrificar a su hijo, alguien le agarra la mano y le dije, detente acá. Después lo demás podemos agregar lo que quieras. Abraham en su corazón dijo, vos no podés ser igual a los otros dioses. Voy a llegar hasta lo último hasta que me demuestres que vos no podés ser igual. Y Abraham terminó posicionando su corazón. Hay muchas cosas para sacar, no solo de esto, sino de otras cosas, en la cual él encontró al Dios verdadero, al papá de Jesús, lo encontró. Podemos debatirlo esto, ¿no? Pero es lo que yo entiendo, entre otras cosas que surgen más adelante y más atrás. Pienso que el que lo mandó, contestando tu pregunta, que lo mandó a hacer el sacrificio, sí, fue Dios, el Dios Jehová, el Dios que era dueño de este mundo hasta la muerte de Jesús, el archienemigo de Dios, que se llama Satanás, Lucifer, acusador y demás. Pienso eso puntualmente, como muchas cosas que hoy también Jehová nos pide a nosotros que hagamos, que Papito no nos pide que hagamos, ¿se entiende? A través de una denominación religiosa, a través de los mandamientos, a través de la cultura, a través de la institución, del templo, de lo que sea. Nosotros seguimos, digo nosotros, la raza humana, seguimos depositando nuestra confianza puntualmente en el hombre y no en Dios. Necesitamos un intercesor que esté un poquito, un escalón más arriba de lo que estoy yo espiritualmente para poder ver a Dios. Y eso es un error, eso es un grave error, porque a veces el que timonea la nave no es una persona que realmente idónea en el asunto, tiene un poquito más de conocimiento tal vez, pero el que debería timonear la nave y el que le tendríamos que siempre preguntar es a Jesús, no al que está un poquito, aunque nosotros creemos que está un poquito más arriba, no lo está en la realidad.
Tal cual, totalmente de acuerdo. ¿Qué le dirías a algún hermano o hermana o alguna persona que utiliza o tiene su fe ciega en que ese texto está hablando de cómo el Padre proveyó de ese cordero que tenía que sacrificar, como si el Padre estuviera pidiendo a ese cordero que lo haga para poder perdonar al mundo? O sea, te voy a reformular la pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que piensa que Dios pidió el derramamiento de sangre de su Hijo para poder perdonarnos? Bueno, Pablo, mirá, te vuelvo a repetir, es un Dios todopoderoso condicionado, no es tan poderoso, o sea, nos pide cosas que ilógicas. Y yo soy papá, yo bajo ningún punto de vista mi hija me pide tal cosa, la simplificaría. No, no me cabe en la cabeza. No, de verdad que no me cabe, es totalmente demoníaco pensar eso. Abusar de tu hija como lo hizo Lot, por ejemplo, es demoníaco, es el demonio en persona. ¿Me explico? Es horripilante que Sí, se te sí. cruce eso en la cabeza. ¿Me explico? Entonces, si nosotros, los seres humanos, siendo chatitos, muy chatos, tenemos estos pensamientos y no, no, yo no haría esto. Lo planteé en una reunión y yo dije, ¿vos lo harías esto con tu hijo? No. ¿Y por qué lo haría Dios entonces? Y entonces, ¿qué pensás? Me dice, no sé, le digo, yo no te lo voy a decir acá en este momento porque me llevaría mucho tiempo explicártelo, pero pensalo. Ese no es Dios, no es Jesús, no es Papito, no lo es. Entonces, ¿qué le diría a esta persona? Sentido común, tengamos sentido común, tengamos coherencia. Eso, ¿sabe cómo se llama eso? Neuroplasticidad o plasticidad neuronal. A expandir la mente, abrir la cabeza, hay que abrirla. Así es. Cambio de mente, arrepentimiento, como quieran decirlo, ¿no? Metanoia, Metanoia. metanoia. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué nos quiere enseñar la historia de la Torre de Babel? ¿Quién confundió su lenguaje, según tu perspectiva? Jehová, Pero Jehová damos la un... confundió. Fundamentalo. ¿Lo vamos a fundamentar? Bueno, vamos a buscar, ¿tener la Biblia, Pablito, ahí o no? Sí, Sí, supongo que sí. sí. Si no la tenés, no importa, yo la tengo acá. No, no, sí. Acá lo tengo. Vos sabés que hace unos años atrás, me fui, te cuento esto como anécdota, ¿no? Sí, sí. Tenía 11 años por ahí, fui a una localidad acá de Argentina, Posada, la capital de Misiones, a un encuentro, yo hice básquet, y en ese tiempo te alojaban los otros chicos del otro club, te alojaban en la casa. Y bueno, me tocó ir a una casa muy linda, hermoso, un recibimiento espectacular para mis 11 12 años. Una camaradería de los papás, de los chicos, es algo inolvidable en mi mente. Entonces, charlando con ellos me dicen a la noche, yo dormí en una cámara en el mismo cuarto que ellos, me dicen, acá tengo un libro para leer, para que leas. Entonces me muestra una bibliotequita que tenía como 15 libros que tenía diferentes historias, o sea, cada libro tenía una historia diferente, ¿no? Y no lo recuerdo bien la historia de cada uno, pero el libro se llamaba Arma tu propia historia. ¿Y cómo armabas tu propia historia? Bueno, tenía dos formas. Una era de leerla de izquierda a derecha, de continuo, y te terminaba con un final, con una historia final, con un desarrollo, una instrucción. O vos leías, por ejemplo, las dos primeras páginas, que era algo que había que hacerlo, la primera y la segunda, y cuando llegaba la segunda abajo al pie de página te decía, pasa a la página 15 o 16, o, o 15 y 30. Pasa a la página 15 o la página 30. Si vos pasabas a la página 15, te decía, pasa a la página 16 o a la página 8. Entonces vos tenías una alternativa. Bueno, no terminabas nunca de leer el libro si vos seguías esa secuencia. ¿Por qué? Porque te daba diferentes historias, diferentes desarrollos y diferentes finales. Un libro apasionante porque la verdad que si vos seguías la secuencia de usar este método, te llevaba a diferentes resultados. Con este libro pasa lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo. Tal cual. ¿Estamos? Vamos, Bien. vamos a la Torre de Babel. Vamos a la Torre de Babel. Dice acá en el versículo 7, 11, 7, dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Descendamos y confundamos la lengua.
El que habla acá es Jehová, en el 5 dice, y descendió Jehová. ¿Sí? ¿Me seguís, Pablo? Bien. Ahora yo te pregunto a vos, yo te hago la entrevista a vos. Dice en el 5, y descendió Jehová. Y en el 7 dice, ahora pues descendamos. En Génesis capítulo 1 aparece Elohim como un grupito de Dios, o un grupo de Dios en plural. En el capítulo 2 aparece una sola persona, que es Jehová, uno solo de unidad. Pero acá aparece un Jehová que te dice descendamos. No, es uno de unidad que dice descendamos. Y confundamos. Dos cosas. Dice descendamos y confundamos sus lenguas. La palabra confusión, Pablo, en qué otro libro de la Biblia se menciona? Apocalipsis. ¡Upa! Babilonia. Babilonia. Cómo es este Dios que te muestra claridad pero te quiere confundir? Un Dios con Es sombras y con un Dios luz. ilógico. Pero eso, pero Pablo, a ver, yo no quiero sembrar nada malo acá porque yo creo en Jesús, creo que es mi papá, creo en Dios, creo que nos va a venir a buscar a todos, que va a restaurar a todos. Pero hay cosas que no las puedo creer. ¿Por qué? Porque en el Génesis 1 hay un Dios que se siente cómodo en la oscuridad. Sí, incluso en Primera de Reyes, si no me equivoco, cuando Salomón entrevista con Jehová, Jehová le dice que no me hagas un lugar porque yo habitaré en la oscuridad. ¿Cómo que Dios va a habitar en la oscuridad si Primera de Juan 1.5 dice que Dios es luz y no hay oscuridad en él? Entonces, ahí nos damos cuenta que hay una contradicción. Y sí, hermanos y hermanas, hay una contradicción, porque hay bastantes dioses en el Antiguo Testamento, según mi perspectiva, voy a hablar, bastantes dioses y un solo Dios verdadero que se hizo conocer o se dio a Carne, conocer en Jesús. tal ¿Por qué cual. razón dice 1 de Juan 1:18? A Dios nadie le ha entendido o lo ha conocido jamás. Porque el Antiguo Testamento hay muchos dioses y de alguna manera la revelación de Dios se dio de manera progresiva, ¿no? Y la pregunta que me van a hacer a mí, entonces Jehová es el diablo. Según mi perspectiva, Jehová son varios dioses que le pusieron Jehová, pero que están comandados por un mismo ser ente espiritual maligno, que yo creo que Satanás existe, pero no de la manera que me enseñó en la religión, sino de una manera Tal cual. diferente. Incluso, Pablo, mirá, si vos ves el relato del Génesis, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, es como que me hace pensar mucho en el sentido de que pienso de que el papito, el papá de Jesús, lo voy a aclarar esto para que quede claro, creó al hombre, al ser humano lo creó, y hubo una comunicación tal que creo que porque el hombre lo cambió, pero no por el hecho de haber desobedecido, lo cambió porque todos los días nos levantamos y tomamos decisiones que el día anterior fueron totalmente diferentes. Vamos evolucionando o involucionando dependiendo de nuestro estado de ánimo, cómo esté la situación y demás. Pero a veces me hace pensar de que esta usurpación de Satanás en virtud de tomar el lugar de Dios en este planeta al cual estamos, dicen que Gaza, hago un paréntesis, dicen que Gaza es la cárcel más grande a cielo abierto. No, eso es un error pensar eso. La cárcel más grande a cielo abierto es el planeta Tierra, porque estamos todos encarcelados, estamos todos sometidos, aunque es una celda muy grande, no tenemos la posibilidad de salir. Tristemente no tenemos. Nacimos en esta celda y vamos a morir en esta celda sin saber lo que hay afuera. Todo esto es fe. Ninguno de los que estamos acá, que vamos a ver que van a pasar el tiempo, tenemos la posibilidad o las evidencias de decir Dios existe, acá está Dios en persona. Es fe, todo esto es fe. Digo, Satanás, cierro paréntesis, Satanás ha usurpado y ha hecho creer al hombre de que él es su creador a través de una imagen errónea de Papito, esa imagen errónea de Jesús. ¿Me explico? Hasta eso me ha hecho pensar. Acá Correcto, dice, es así. me hace pensar eso, abriendo las neuronas. A veces las neuronas, mi neurona hace mucha fuerza para pensar esto, ¿no? Porque estás condicionado. Pero acá dice descendamos, es claro. Ahora, mira la astucia de Satanás.
Yo soy una persona que pienso que en la diversidad, incluso la Biblia también lo dice, como consejo, dice, en el consejo de muchos está la sabiduría, ¿no? En la diversidad, que me encanta que todos seamos diferentes, que tengamos diferentes colores de piel, diferentes idiomas, que tengamos diferentes pensamientos, me encanta porque uno va aprendiendo eso y no está sujeto solamente a su verdad. Pero pienso en esto de confundir las lenguas, de que no creo que haya sido Dios, papá de Jesús, por la sencilla razón de que Satanás necesita un sinfín de menú. ¿Sí? Vamos a suponer que estemos en un restaurante y este sea el menú. Bueno, hoy voy a comer milanesa con papa frita, milanesa con puré, milanesa con ensalada, milanesa a caballo, milanesa a la napolitana. Tenemos 5 versiones de milanesa. Bueno, vamos a los fideos. Bueno, tener fideo común, fideo tirabuzón, cortado a cuchillo, fideo casero, al huevo, al morrón, a la espinaca. Fideo tener 20 variedades. Vamos ahora a la carne. Bueno, tenemos carne al horno, carne a la brasa, carne al fuego, carne cruda, cocinada al limón, carne salada, con sal. Tenemos un menú. Bueno, Satanás, pienso, esto es un pensamiento muy personal, como todo lo que vengo diciendo. Satanás nos dio esta posibilidad de tener diferentes lenguas. ¿Para qué? Para que haya diferentes pensamientos y que todos pensemos en un Dios tirano de diferentes formas, de diferentes lenguajes. Digo que la versión de la Biblia o del concepto que nosotros tenemos de la Biblia en el español no es el mismo que está en el inglés, que está en el alemán, que está en el griego, que está en el guaraní, por ejemplo, que está en el quichua, que está en el francés, no es la misma. Entonces eso hace de que haya una verdad que la tenemos, entre comillas, edificar entre todos para llegar realmente y que nos cueste realmente llegar hasta Dios, que al final no llegamos nunca. Entonces, es como que ha hecho una gran labor de confundirnos y de que estemos todos dispersos y que haya un menú para todos y que nadie quede fuera de este Jehová. No sé si me enredé, no sé si soy claro, no sé si se entendió lo que quise decir. Yo por lo menos te entendí. Veremos después, hermano Amelia, que está viendo por diferido esta presentación. Si tienen alguna duda, pueden dejar en los comentarios. Lo repito porque a veces no se entiende quizá y bueno, quieren dejar una pregunta. Alejandro, como en la presentación anterior, va a responder y yo también puedo responder, así que no hay problema. Yo te entendí. Ahora, ¿querés saber Perfecto. mi perspectiva con respecto a la Torre de Babel? Sí, por favor. Hay mitología, pero también hay una estrategia de Satanás o de este ser, estos espíritus malignos, para desunir a la humanidad. Porque no sé cómo será en la traducción que está leyendo vos, pero en la traducción que tengo yo, que no es mi traducción, sino la que yo uso, que era en una traducción viviente, dice en el versículo 5, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaba construyendo y dijo, miren, la gente se está uniendo y todos hablaban el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Versículo 7. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros y ahí comienzan las diferencias. Acá nos está enseñando, como lo veo, que acá hay un ser, un ente, un grupo de entes malignos que quieren separar a la humanidad. Jesús en el capítulo 17 de Juan dijo que oró por el mundo, para que sean uno. Pero este ser quiere que estén separados. Ahora la pregunta, hermano, hermana, ¿puede ser Dios o el Padre de Jesús que quiere que estemos desunidos? Te pregunto, Alejandro, ¿puede ser Dios? No, imposible. Jesús lo que quiere es que nos amemos, que estemos todos unánimes en su Unidos. carácter. Ahí Todo te el tiempo. respondí. Yo creo que ese fue otro ser, no fue Dios. De hecho, tengo Tal un cual. pequeño short sobre eso, que se llama La Torre de los Confundidos, que se recomiendo la serie de Dios no es como los dioses. Ahí tenemos también ese videito. Y entonces, no fue Dios, fue este enemigo, que le llaman enemigo, ¿no? El usurpador, el que toma El la posición usurpador. de. Es el usurpador todo el tiempo usurpando. Y está bien porque es una estrategia. El problema somos nosotros. No le podemos acusar a Satanás de que Claro, él haga esa estrategia y que nosotros caigamos. ¿Por qué no servimos del menú? Si tenemos otro menú también. ¿Por qué no indagamos?
¿Por qué echamos la culpa al pastor, al cura, a quien sea, de la responsabilidad que nos compete a nosotros? Ese es el problema que tenemos los seres humanos. Y ese es el carácter que estamos buscando todo el tiempo, ser parecido a Satanás. Porque son las condiciones que Satanás ha puesto en este sistema. Todo por detrás, todo oculto, siempre hablando por detrás, el chisme, el conventillo, como se le dice. Es el carácter que él tiene, confundirte todo el tiempo, desunirte. Y vuelvo a decir, este es un Dios todopoderoso que nos muestra un Dios todopoderoso, pero no puede salvar a toda la humanidad que mete a 8 en un arca, no puede mantener una sola unidad que lo tiene que compartir. ¿Me explico? Dice que no lo va a destruir, pero que ahora lo va a destruir con fuego. Entonces, ¿quién quiere seguir a este Dios? La verdad que me pongo a pensar, no, gracias. Me voy para otro lado, no tengo ganas de seguir ese Dios. Entonces, como no tengo ganas, como la humanidad pensando dice, no, no queremos seguir este Dios, nos empezamos a fijar en Jesús. Y Jesús es el que destruye todo esto. Por eso el filtro siempre tiene que ser Él. Siempre tiene, hay miles de versículos, por exagerar miles, hay un sinfín de versículos que aclaran esto, de que el filtro es Jesús. En la Así es. tentación, te hago un paréntesis, en la tentación que es literal y metafórico y cada uno lo toma como quiere, yo lo rescato para mí, pero lo quiero compartir. Satanás lo tienta desde el punto de vista carnal, desde el punto de vista mental y desde el punto de vista espiritual, que son las condiciones que nosotros tenemos como seres humanos. Lo carnal, comer; lo mental, el autoestima; y lo espiritual, la tentación hacia Dios, o sea, tomar el lugar de Él. Todo el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, fíjate, Pablo, fíjate las estrategias que tiene Satanás y nosotros seguimos cayendo en esa estrategia. Los años que Satanás ha trabajado en virtud de destruir, por así decirlo, el carácter del Padre y de santificar un librito que no es santo para nada, porque si vos te pones a leer en el detalle, hay muchas contradicciones que no tienen sentido. Por ejemplo, en Génesis capítulo 7, versículo 2, cuando le dice a Noé, entra en el arca y le dice, entran animales limpios y animales impuros. ¿Cómo? ¿Cómo animales limpios y animales impuros? Si eso recién aparece en el Levítico. Y ahí salen los que tienen la respuesta para todo y dicen, no, lo que pasa es que estaba profetizando. Balaam también profetizaba, hizo lo que quiso. Después lo tenemos a Elías que se encuentra con Balaam, y Balaam, perdón, con Acab, y sale en el carro, 50 kilómetros, sale en el carro, y Balaam sale corriendo y lo pasa. Hace la maratón más larga de 50 kilómetros y más rápida. No, bueno, lo que pasa es que siempre le encuentran argumento, es infantil pensar eso. Es realmente infantil. Es un librito de cuentos. Muchas de las historias que son para los chicos son sacadas acá, adaptadas, con la imaginación que tenían las personas que escribían esto. 2000 años tergiversando la verdad de lo que es el carácter del Padre a través de un libro de cuentos. Claro, hay más de 101 mitos en la Biblia hebrea y la mayoría se encuentran en Génesis, Alejandro. No sé si sabía ese dato. Sí, 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 sí. Hay un libro sobre eso. Hay un libro sobre eso. Sí, se llama Hay 101 un libro, mitos sobre la Biblia. tal Se los cual, recomiendo que lo lean si quieren investigar un poquito tal más. cual, Se van tal a cual, pegar un chasco, pero se van a levantar ese chasco también. Se van a caer al tal piso y cual. se van a volver a levantar, pero van a ser liberados de la ignorancia primeramente, porque la ignorancia es cuando uno desconoce cosas, no es un insulto en este caso, sino que también muchos nacemos ignorantes, no sabemos muchas cosas y vamos aprendiendo. Yo no creo ¿Y el que ser, condicionamiento? claro, que ser ignorante no es un insulto. Ahora, la manera que tú No, te refieres a alguien diciendo ignorante dependerá si es un insulto o no. tal cual. Imagínate, Pablo, que hago un paréntesis acá y avanzamos, para no hacerla tan larga. Hay un pasaje donde dice que tenemos prohibido comer chancho o cerdo. ¿Sabes lo que dice la historia? Que los países periféricos a Israel, o las culturas periféricas a Israel, recordemos que Israel era muy chiquito, la población, tenían al chancho como un animal sagrado. Era un animal sagrado, sagrado, como la vaca para los indios, bueno, los chanchos.
¿Qué es lo que hicieron los israelitas? Dijeron, mirá, no nos metamos en problemas sacrificando chancho, entonces pongamos como un argumento que está prohibido comer o chancho porque no hace mal a la salud, independientemente de que haga mal a la salud. Pero esta es la verdad de la milanesa, esta es la realidad. Y así como esto hay un sinfín. El tema del sábado. El tema del sábado aparece en la época de Nehemías, cuando realmente empieza la escritura hebrea, no antes. Los griegos, creo que fue por ahí por la época de Homero, algunos de estos escritores, ellos decían, ¿quién es el que escribe esto? ¿Quién es el que escribe la Biblia? La Biblia, les aclaro, era el Pentateuco, la Septuaginta. Se lo atribuían a Moisés. Moisés no sabía escribir, era ignorante. No sabía escribir, no sabía leer y no sabía comprender texto. Porque los que se escribían en ese momento era la famosa escritura arcadia, que eran todas figuras. La escritura viene mucho después, casi 1000 años después. Entonces dice, no, se lo atribuimos. Y eso quedó en la cultura. No, los 5 libros son de Moisés. Y no coincide, no coincide. No hay forma de hacerlo encajar. Por más que digamos F, no hay forma de hacerlo encajar. Entonces, todo este trabajo, esta cirugía quirúrgica que ha hecho este especialista Satanás, ha causado efecto y eso a nosotros nos comemos esta historia, esta píldora, y hace que nosotros nos alejemos de la verdad, de la realidad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Buscar a Jesús todo el tiempo, filtrarlo a través de Jesús. No, esto no puede haber sido Dios, esto no coincide. ¿Y a quién se lo atribuimos? No, a Dios no se lo podemos atribuir, a Papito no, bajo ningún punto de vista. Así es, muchas gracias Alejandro. Quería hacer una siguiente pregunta que va a ser más dirigido a la audiencia. ¿Qué le recomendarías o le sugerirías a los hermanos y hermanas que van a ver esta presentación y que se aferran literalmente a las historias del Génesis y que para ellos les va a parecer que estás pisoteando la palabra de Dios? Que sigan creyendo eso. Yo no, si a mí no me preguntan, a mí hay gente que el otro día cayó un amigo abogado y me dice, ¿hay algo entre nosotros que quedó pendiente de charlar? Y yo le digo, pero si vos me vas a escuchar lo que te voy a decir, y no sé si estoy en condiciones. ¿Para qué me voy a gastar en decírtelo? No lo veas al video, es más de lo mismo. Si no tenés ganas de escuchar. ¿Querés buscar la verdad? Bueno, abrí la mente. Hay dos formas de manejar los dos hemisferios. Una es estudiando música y la otra teniendo una conexión con Dios. Al mismo instante, manejar los dos hemisferios al mismo momento. Si sos derecho, manejas el izquierdo. Si sos izquierdo, manejas el hemisferio derecho. Bueno, hay dos formas. Una, conectándote realmente con Dios a través de la oración, buscando, dejando el corazón limpio para que Él lo trabaje, no la oración que nosotros estamos acostumbrados. Que Él trabaje y que impacte nuestra vida y que nos incomode, que nos haga doler, que nos haga caer de rodillas y llorar realmente en lo más profundo de nuestro ser, que entre el Señor y la música. La red neuronal se expande y entra en una conexión directa con Dios. La música me refiero como música. ¿Qué le puedo decir a esta persona? Si no querés abrir tu mente, no tenés que ver este tipo de videos, porque van a ser videos agresivos, es información agresiva que no la querés escuchar, no estás en condiciones de escucharla, porque vos estás convencido, estás seguro de lo que vos pensás. Yo estoy seguro, ¿por qué? Porque yo vengo de un caminar, yo vengo abriendo camino, esta persona también seguro viene abriendo camino, a su forma, a su manera. Yo vengo abriendo camino de una forma poco ortodoxa a lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Desacredita? No, esta es mi verdad. Pero yo los invito a que tengan una relación con Papito, una relación puntual primero. Y si no estás conforme, míralo de nuevo y mirá otras entrevistas, otros puntos de vista. Este es mi punto de vista. Por eso a veces, Pablo, yo siempre digo, sobre mi opinión, no opines, porque no te das en mi zapato. No has compartido un momento conmigo, no has compartido una noche, no has compartido un trabajo, no has compartido un viaje, no has compartido una oración, no has compartido un estudio bíblico. Incluso, Pablo, vos me lo has confesado. Yo pensé, Ale, que vos eras una cosa, pero ahora me doy cuenta que son otras. En conversaciones que hemos tenido en privado, en forma personal. Eh, es por ahí difícil sacarle la radiografía a una persona, incluso no la terminé de conocer nunca, si no has pasado un momento. ¿Qué le recomiendo a esta persona? Sigan en la suya.
No miren, que no te miren a vos, Pablo, porque puede ser muy lastimoso. Que sigan la suya. Ahora, si tienen ganas realmente de encontrar otra posición, repito, poco ortodoxa o radical, muy radical, abierta, ¿no? Radical en forma irónica, bueno, que lo consideren, que dejen sus comentarios abajo, que te escriban al privado, a aquellas personas que, por ejemplo, tengan tu teléfono. Pero yo creo que si nosotros realmente estamos en busca de la verdad, tenemos que buscarla. Alguien dijo que usando todos los cerebros, toda la tecnología, toda la información que hay, siendo lo más optimista, estamos a orillas y al 4% de lo que es la verdad sobre Dios. Te digo, yo estoy en ese 4% y menos tal vez, pero soy otra persona en relación a antes del 2020. Yo cuando empecé a entender esta verdad no lo podía creer y me di cuenta lo estructurado que estaba, lo enfermo que estaba, lo desequilibrado que estaba. Sigo estando desequilibrado porque soy un ser humano. No me la voy a caretear. Siempre te digo, Pablo, Pablo, yo soy esto. Este es mi envase, esto yo no lo voy a caretear, no te voy a decir, soy esto y hago esto otro. Tengo una doble moral como tienen el 99,9% de los cristianos que profesan una religión. Ay, no, sacrilegio. Ay, ¿cómo voy a decir esto? Pero vos sos esto, las cosas ocultas que vos tenés. Postearon los otros días, yo no festejo Halloween porque es del diablo, pero tenía un amante, tenía un amante. Sí, se entiende, se entiende. ¿Te das cuenta el nivel de hipocresía? Y eso es el trabajo que Satanás ha hecho en tu vida. Y le ha hecho en la mía, yo no la quiero que lo haga más. Porque este espacio quiero que lo ocupe Jesús. Y yo estoy en una Así lucha es, diaria. así es. Todos los días lucho, todos los días me levanto y le digo, papá, gracias por mostrarme a Jesús, porque no lo hubiera entendido nunca. Yo a Jesús lo veo como algo, lo ideal, y no estoy obligado, no estoy obligado, ¿se entiende? Y después tiene la otra, Pablo, los que están allá arriba, ¿viste? Espiritualmente, no, yo con este no me junto, con este no hago, con esto, bueno, flaco, seguí en esa que vas bien, estás perfecto. Hoy tenemos la oportunidad, Pablito, tenemos la oportunidad de pasar tiempo de calidad con Jesús en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. El trabajo más insignificante tenemos tiempo para pasar con Jesús de calidad, donde estemos limpiando baños, barriendo, cosechando, pintando, ensuciándonos, en una oficina con aire acondicionado, con calor, con lo que sea. Tenemos la oportunidad de pasar tiempo de calidad, pero no queremos, porque estamos sometidos a una institución bien armada, esta institución religiosa, muy bien armada, armada por Satanás. Que dicho sea de paso, desafío a todos que me muestren un versículo, uno nomás, un solo versículo, que Dios manda a construir una iglesia física. Un solo versículo del Antiguo Testamento donde diga que le ordena que manda a construir una institución religiosa, un edificio. Un solo versículo, no lo hay. Una sinagoga, no lo hay. Los que pueden llegar a encontrar están fuera de contexto. Y dicho de paso, Dios no habita en edificios. Así es, amigo. Bueno, con respecto a lo que habías dicho, amigo, es cierto, cuando nosotros empezamos a conocernos, antes de ser amigos, yo tenía quizá un concepto de Alejandro, pero cuando empecé a conocerlo me di cuenta que era otra cosa, pero me di cuenta que la verdad, era gracioso, era como se dicen ahí, un crack, como dicen en Argentina, y me fui haciendo amigo de él, y sobre todo encontré en Alejandro una persona que es totalmente sincera con él mismo y con los demás, que muy pocas veces se ve. Y eso es lo que aprecio de él, y también admiro su valentía de hablar las cosas, como se dice, sin pelos en la lengua, pero que tiene un corazón noble, y eso es gracias a Dios y gracias a Jesús que está trabajando en ti y va a seguir trabajando como va a seguir trabajando en mí. Entonces, para poder sacar algo bueno de todo esto, hermanos y hermanas, ¿con qué quisieras terminar esta entrevista, Alejandro? ¿Quisieras compartir algo con nosotros y unas palabras para reflexionar? Perfecto, Pablo, muchas gracias por tus palabras. Yo encontré un amigazo en vos, sos una excelente persona.
Sos una persona, me gusta mucho cuando uno escucha y vos sos una persona que escucha. Valoro eso un montón. Te aprecio un montón, sos buena gente, igual que tus esposas, y sé que, esposa, perdón, y sé que estamos en el mismo buque, en el mismo barco en diferentes lugares. Quiero terminar, Pablo, si me permitís, antes de la oración, con el 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, pero no incrédulos que no creen en Dios, los incrédulos religiosos también, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, y esta es la parte que más me gusta, el cual es la imagen de Dios. Ahora, tomando esto como colador, analicemos el Dios del Antiguo Testamento en virtud de esto, ¿no? Es para reflexionar. Pablo, ¿oramos? Vamos a terminar con una oración. Dale. Querido papá, queremos darte gracias por esta gran oportunidad, esta libertad que nos das de decidir buscarte a través de Jesús. Gracias por mostrarnos y darnos el entendimiento para comprender de que tú no eres un Dios tirano, un Dios que confunde, un Dios que le encanta la oscuridad, un Dios malvado, perverso, guarango, degenerado, sino un Dios reflejado a través del carácter de Cristo, que nos muestra día a día que debemos amarnos, que debemos buscarte, que debemos encontrar no solo nosotros mismos, sino también otras personas del carácter de papá. Gracias por esto, Señor. Gracias, Jesús, por venir a este mundo y por entregar tu vida para salvarme a mí de mí mismo. Gracias por esto. Ayúdanos a entenderte cada vez más. En el nombre de Jesús, solo por Jesús. Amén. Amén, amigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por poder compartir toda esta información y sobre todo tu perspectiva y tu opinión sobre esta temática. Y quería decirte algo. Hay cositas que quedan en el tintero que me gustaría que lo podamos profundizar en la próxima entrevista que te haré, que va a ser sobre el ángel de Jehová. Dale, Pablo. Gracias a vos por tu tiempo, gracias por esta oportunidad. Aclaramos que no queremos ofender a nadie ni destruir nada de nadie, sino que simplemente abran su cabeza y poder encontrar en esta conversación que hemos tenido al Dios verdadero. Simplemente eso, y dejar al descubierto lo que Satanás ha hecho y sigue haciendo. Muy bien, muchas gracias, querida audiencia, queridos amigos, familia que se quedaron hasta el final. Déjanos tu comentario aquí debajo si tienes dudas o preguntas, y nos veremos en una próxima ocasión para seguir estudiando juntos, como dijo Alejandro, a la luz de Jesucristo y Él como filtro. Bendiciones para todos. Chao.